Estimada comunidad, mi nombre es Nadia Elvisa Cora Ríos, estudiante de la carrera de Enfermería. En esta oportunidad, nuestro equipo tiene el orgullo de presentar nuestro reportaje final titulado El clamor de la justicia social y el humanismo revolucionario en la lírica de César Vallejo. Hola a todos, mi nombre es Magdiel de la carrera de Enfermería. En este reportaje analizaremos el poder transformador de la palabra de Vallejo y su impacto en los medios de su época. Saludos cordiales, mi nombre es Mauricio de la carrera de Contabilidad. Analizaré con ustedes el contexto financiero, administrativo y de exclusión social que forjó la inquebrantable postura ética del poeta. ¿Qué tal? Mi nombre es Joselena Chonema Cárdenas, soy estudiante de la carrera de Enfermería. Abordaremos la profunda sensibilidad del autor ante el sufrimiento del prójimo y su empatía universal. Hola, mi nombre es Shirley de la carrera de Enfermería. Explicaremos cómo la organización comunitaria y los valores colectivos planteados por Vallejo siguen vigentes en la sociedad actual. Tema: el clamor de la justicia social y el humanismo revolucionario en la lírica de César Vallejo. Contenido del reportaje. César Vallejo no solo desafió los límites de la sintaxis y la métrica, construyó una poética del desamparo y de la redención colectiva. El sufrimiento no es en su obra un concepto abstracto, sino una experiencia encarnada que nos hermana a todos. A través de este reportaje analizaremos sus dos grandes vertientes poéticas: el dolor existencial del entorno cotidiano en Los Heraldos Negros y la utopía de la hermandad material en Poemas Humanos, demostrando que la poesía es la herramienta de lucha ética más trascendental del siglo XX. Su vida estuvo marcado por la persecución política y judicial. En 1920 fue encarcelado durante 112 días en Trujillo, acusado de asonada e incendio, un hecho que marcó su sensibilidad ética para siempre. Huyendo de la hostilidad judicial de un sistema corrompido, viaja a Europa en 1923, donde vive en carne propia la pobreza, el auge del totalitarismo y la devastadora guerra civil española, sucesos que moldearon radicalmente su compromiso ideológico y social. Los Heraldos Negros en 1918, obra de inicio donde el autor asimila el modernismo pero la fractura como una profunda inquietud existencial y un tono andino y familiar muy íntimo. En su contexto histórico y social, escrito durante la Primera Guerra Mundial y la crisis del Estado en Perú, refleja la desolación del hombre de provincia que llega a la capital y choca contra el frío desinterés de la modernidad urbana. Poemas Humanos, publicado en 1939, considerada la obra cumbre de su madurez. Aquí el lenguaje poético se vuelve corporal, cotidiano e infinitamente solidario, centrando su mirada en el obrero, el cuerpo cansado y el deber social. En su contexto histórico y social, gestado en Europa durante la Gran Depresión de los años 30 y la Guerra Civil Española, es un testimonio poético de urgencia frente a la miseria humana y fascista. El desamparo universal y la herida existencial. En Los Heraldos Negros, el dolor es un misterio insondable. Hay golpes en la vida tan fuertes, y yo no sé. Vallejo argumenta que la herida humana es profunda y nos despoja de certezas. Para sustentar este impacto biográfico e histórico, el célebre escritor peruano Eduardo González Viaña, en su novela La vida bárbara, recrea la desgarradora vida andina del poeta, mostrando cómo esa orfandad de origen se convierte en la fuerza matriz que lo empuja a buscar el amparo de Argumento 2. La colectividad, la superación de la muerte. Frente a ese desamparo, en Poemas Humanas, Vallejo opone la fuerza de la fraternidad material. En el poema Masa, la muerte física es beneficiada únicamente cuando la totalidad de los seres humanos se unen en un brazo solidario.
Este legado de resistencia ética y transistencia internacional es analizado de forma brillante por el célebre autor chileno Roberto Bolaño en su novela Monsieur País, donde trata a Vallejo en París como un símbolo vivo del sufrimiento histórico, pero también de la inquebrantable dignidad que trasciende las fronteras geográficas y temporales. Algunas corrientes formalistas han argumentado que la poesía de Vallejo, al enfocarse de manera tan insistente en la queja, el sufrimiento y la miseria corporal, carece de propuesta social constructiva y cae en una victimización pasiva. Frente a ello, sostenemos que el dolor en Vallejo es profundamente activo, como apunta la crítica contemporánea de la sesión 14. La dolorosa poesía de Vallejo no es una autocompasión estéril, sino el motor de una ética transformadora. Exponer la llaga de la pobreza es el primer paso indispensable para sacudir la indiferencia del lector y convocar a la construcción de un mundo fraterno donde no haya más excluidos. Para enriquecer nuestro reportaje, contamos hoy con la valiosa participación del docente José Johnny Inga Mora, con un gran conocedor del docente de Cátedra de Vallejo de nuestra universidad. Profesor, de estas dos obras, ¿cuál de ellas consideras que tiene una transistencia más urgente y vital en la sociedad contemporánea? Shirley, es una excelente pregunta. Si bien Los Heraldos Negros nos conecta con el dolor existencial más profundo, considero que la trascendencia más urgente hoy en día está en poemas humanos. Vivimos en una sociedad muy individualista y esta obra nos entrega una ética de la solidaridad activa. Vallejo nos recuerda que la justicia y la dignidad no son conceptos fríos, sino un deber moral de cuidar al otro, sanar su cuerpo y compartir el pan. Para ustedes, futuros profesionales de la salud y la contabilidad, es un llamado directo, como en su poema Masa. Nos enseña que solo venceremos la indiferencia y el sufrimiento si nos unimos en un abrazo colectivo. Es una guía de acción social muy vigente. Algunas corrientes formalistas han argumentado que la poesía de Vallejo, al enfocarse de manera tan insistente en la queja, el sufrimiento y la miseria corporal, carece de propuesta social constructiva y cae en una victimización pasiva. Humanos. Nos enseña que la salud, el bienestar y la dignidad son derechos que se defienden en la comunidad. Cuidar de la vida del otro es el acto de amor y enfermería social más grande que heredamos de la poética vallejiana. En conclusión, el trayecto poético de César Vallejo demuestra de forma ineludible que la literatura no es ajena a la justicia social. A través de la fuerza estética de sus versos, Vallejo nos convoca a rechazar el individualismo y asumir un compromiso ético de corresponsabilidad y hermandad. Su legado nos impulsa a ejercer nuestras futuras profesiones, no para el beneficio propio, sino como constructores de una sociedad verdaderamente humana y solidaria.